Muchas gracias. Ahora sí. Paz de Cristo. Ahora sí podemos expresarles que estamos felices de poder estar juntos para celebrar al Señor. Nuestra felicidad no tiene que ver con las circunstancias, sino con la presencia de Él en nuestra vida. Domingo pasado estuvimos hablando acerca de que por Él, y dijimos que en ti tendré alegría o tendremos siempre gozo. Y es por Él, es por la presencia del Señor, no importa la circunstancia, no dependemos de cuestiones externas para recibir la felicidad, la alegría o el gozo, sino por la presencia de Él dentro de nosotros. Quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice así la Escritura en el nombre de Jesucristo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En la nueva versión internacional dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Y quisiéramos hoy, el mensaje de hoy lo hemos titulado, alégrense siempre en el Señor. El domingo pasado dijimos que en ti tendré alegría o seré lleno de alegría. Y hoy el pedido es que nosotros estemos siempre gozosos, alegres en el Señor. Por eso es que el pedido del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses es alégrense siempre en el Señor. Cuando Pablo escribe esta carta, la escribe desde su prisión, estaba encarcelado en Roma, ya se encontraba con muchos años, se encontraba en su etapa ya madura y de vejez. Pablo se encontraba siendo ya un anciano, disminuido en su fuerza, disminuido en su capacidad, porque inclusive muchas veces dependió de Lucas para que le escribiera sus cartas porque no podía ver aparentemente, y según historiadores, Pablo fue perdiendo su vista al punto de casi depender de otro para escribir sus cartas. Se encontraba solo en la prisión, lo habían abandonado muchas de sus amistades y muchos de los creyentes en los que él se había apoyado y que le habían asegurado compañerismo, lo habían abandonado. En estas circunstancias se encontró el apóstol Pablo cuando le escribe esta hermosa carta a los filipenses. La carta a los filipenses es la carta de la alegría, por excelencia, que está inserta en el Nuevo Testamento. Y es una de las cartas, tiene 4 capítulos, no es muy extensa, pero tiene una riqueza abundante o tiene abundancia para poder hablarnos acerca de este tema. Se menciona al menos 11 veces en esta carta la palabra alegría o gozo, sinónimo de gozo, también contentamiento, y se va a utilizar más de 11 veces. Pablo hace reiteración del término alegría, gozo o regocijarse o contentamiento para hablar acerca de esto que es lo que Dios proporciona. Y el apóstol Pablo nos habla de 4 enemigos que pueden quitarnos la alegría en esta carta. Él le escribe a los filipenses diciendo, tienen que estar atentos porque hay 4 enemigos y por lo menos aquí se citan 4 enemigos o citaremos 4 enemigos que querrán muchas veces quitarnos la alegría en nuestra vida. Y cuando digo alegría, no estoy hablando de estar riéndose o contando chistes, sino la alegría tiene que ver con esa satisfacción, tiene que ver con el contentamiento en nuestra vida, con la satisfacción de lo que se está haciendo que trae placer, trae a nuestra vida llenura, nos hace completos.
Y Pablo habla de 4 enemigos que atacan el gozo del creyente, la alegría del creyente que Dios le ha proporcionado por medio de su Espíritu Santo, que fue donde dejamos el mensaje el domingo pasado, donde el Espíritu Santo llena la vida del creyente con su gozo permanente. Pero estos 4 ladrones querrán robarnos la alegría, el gozo, el contentamiento en nuestra vida. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que vivamos una vida cristiana, una vida en el Señor penosa, amargada, deprimida, limitada y muchas veces inclusive desorientada, porque la alegría también nos va a dar propósito en nuestra vida. Y vamos a mencionar el primer ladrón que quiere quitarnos la alegría, y son las circunstancias. Las circunstancias tienen que ver con aquellas cosas que suceden y que escapan a nuestra posibilidad de controlarlas. No podemos controlar el clima, no podemos controlar desastres naturales, menos podemos controlar el COVID o el coronavirus, que hoy la sociedad, por más que está intentando en esa puja por lograr la vacuna, pero no pueden controlarlo. Cuando creen que ya lo tienen controlado y que está todo bajo control o que está encauzado, nuevamente vuelve los rebrotes. ¿Por qué? Porque no hay control. El ser humano no puede controlar las circunstancias. Muchas veces una persona no puede controlar lo que va a suceder mañana. ¿Cuántas veces una persona ha ido al médico a hacerse un chequeo de rutina y cuando el médico le da o le entregan los resultados de sus estudios y el médico los observa, da lectura a esos resultados, se detecta muchas veces algo inesperado, un tumor, alguna enfermedad maligna, algo que no se esperaba, algo que, como decimos, nos cae como un balde de agua fría porque no lo esperábamos y está fuera de nuestro control. Nos hemos cuidado, hemos hecho todo lo necesario, pero sobrevienen cosas inesperadas. ¿Cuántas veces un padre recibe un llamado telefónico y con la noticia de que algo malo ha sucedido con su hijo? ¿Cuántas veces alguien ha recibido alguna noticia negativa que no la esperaba? Es porque no podemos controlar las circunstancias. Pero muchas veces los creyentes y las personas viven su felicidad y su alegría dependiendo de las circunstancias. Si las cosas van bien, están contentos, están felices y tienen una actitud pujante y quieren hacer cosas y están animados para servir al Señor, pero cuando las circunstancias son adversas o negativas, inmediatamente se decae el ánimo, se deprimen, bajan los brazos, ya no tienen la misma voluntad y muchos inclusive quieren abandonar el camino del Señor o el camino de Dios y dicen, no tiene sentido esto. Por eso es que las circunstancias pueden controlar las vidas de las personas, pero las personas no pueden controlar las circunstancias. Pero si nosotros dependemos de las circunstancias, seremos personas miserables, viviremos vidas miserables. Vuelvo a reiterar, las circunstancias van a venir tarde o temprano, positivas o negativas, no las podemos controlar. Lo que sí podemos hacer es que esas circunstancias no nos controlen a nosotros. Por eso Pablo habla en Filipenses capítulo 1, verso 12 y verso 13, dice, hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar al anuncio del Evangelio, pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Pablo ve que lo que le ha sobrevenido, eso que ha pasado, que le ha sucedido, él no quería lo que estaba pasando, no era agradable estar en la prisión siendo un hombre mayor con una vista ya reducida, casi al punto de la ceguera, abandonado, solo,
no quería estar en la prisión, sin embargo, allí se encontraba. Esta circunstancia no era agradable, pero él encontró que en esa circunstancia aún Dios podía tener el gobierno y el control. Y él le entregó esa circunstancia al Señor. Y él encontró de que lo que le estaba sucediendo tenía un propósito. Y aquí viene lo primero. Cuando las circunstancias nos golpean, las circunstancias, digo, negativas nos golpean, tenemos que seguir pensando de que Dios tiene un propósito, Dios tiene el control. En Filipenses capítulo 1, verso 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tenía su mente puesta solamente en Cristo. Cuando nosotros tenemos nuestra vida, nuestra mente puesta en Cristo, sabemos que vivimos para Él, que todo lo que sucede está bajo su control, bajo su plan. Entonces las circunstancias adversas no nos suceden o no vienen, no nos sobrevienen como tragedias que nos encuentran desprevenidos, sino por el contrario, a pesar de que el impacto pueda ser grande, a pesar que la situación pueda ser dolorosa, sin embargo, entendemos que todo lo que sucede en nuestra vida le pertenece a Él, que es de Cristo. Pablo era prisionero, lo pusieron como prisionero en la cárcel o en la prisión de Roma, pero él no era un prisionero, era un hombre libre en Cristo, porque aún en la cárcel él podía dar testimonio de Cristo. Él vio que Cristo se glorificaba en la prisión. Si pudiésemos ver que en las circunstancias adversas de nuestra vida Dios se glorifica, que Dios muchas veces las permite para glorificarse Él, para que podamos ver su poder, su mano y para que demos testimonio del Evangelio. Por eso Pablo dijo que la palabra del Señor no está presa. Él entendió eso y estando preso dio testimonio de Cristo. Mientras que otros se deprimían y otros se habían echado al abandono y quizás otros veían la tragedia, Pablo veía el propósito del Señor. Él no era un prisionero del Imperio Romano, él era un prisionero de Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿eres un prisionero de Cristo? ¿Estás atado a Cristo? ¿Vives para Cristo? Porque si vives para ti y vives para disfrutar de la vida y esperar que la vida te retribuya y te dé cosas que te den alegría y satisfacción, entonces vivirás una vida inestable, una vida que será más las contras que los pro, más las tristezas que la alegría. Pero si tú vives para Cristo y para servirle a Él y para entender de que Dios te pone en distintas circunstancias para que hables de Él, entonces te gozarás aún en la peor circunstancia porque allí Dios se va a glorificar. Por eso Pablo era prisionero de Cristo. ¿Eres tú un prisionero de Cristo? Filipenses capítulo 3, verso 13 y verso 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, cuando las circunstancias nos detienen y nos frenan, ¿cuántas veces las crisis, las enfermedades, los problemas, las circunstancias externas a nosotros nos han frenado y nos han detenido? Y nos enfocamos en el problema. Pero Pablo no se enfocó en el problema. Pablo no se enfocó en los grilletes que tenía en sus manos. Pablo no se enfocó en el aislamiento, ni se enfocó en que los hermanos lo habían abandonado. Porque si se hubiera enfocado en los hermanos ingratos que lo habían abandonado, Pablo ya hacía rato hubiese dejado de predicar el evangelio. Pero Pablo tenía su mirada puesta en Cristo y es eso lo que él está haciendo animar a los filipenses y es eso lo que hoy el Señor te anima, a que levantes tu mirada
y no te enfoques en la circunstancia, sino que pongas tu mirada en Cristo, que pongas tu mirada en el blanco soberano que es Cristo. Tu meta no es disfrutar, no es esta vida, sino tu meta está más allá. Tu meta no está aquí en la tierra, tu meta está en el cielo. Tu meta está en el galardón, en lo que Cristo tiene para ti. Por eso Pablo, a pesar de todo lo que sufrió, él dijo que este sufrimiento momentáneo no tenía comparación con la gloria venidera, con lo que Cristo le iba a dar. No te enfoques en las cosas temporales, no te enfoques en lo que te está sucediendo. Lo que te está sucediendo puede servir para glorificar a Dios, puedes pararte en medio de la tragedia y todavía sentir el gozo del Señor. Santiago capítulo 1, verso 2 y 3 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar a cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Fíjense, en un tiempo para alegrarse, no para entristecerse. Mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Gloria al Señor. Cuando somos puestos a prueba, dice, es un tiempo para gozarse. Pero muchas veces cuando vienen los problemas nos deprimimos, nos entristecemos, nos detenemos, nos frenamos, dejamos de mirar al Señor para enfocarnos en el problema. Es tiempo de poner nuestra mirada en el Señor y alegrarnos. ¿De qué me voy a alegrar? ¿Me voy a alegrar de lo que me está sucediendo? No, porque eso no es motivo de alegría y de gozo. Por el contrario, yo no me gozo de eso. ¿De quién me gozo? Es del Señor. Por eso Pablo incentivaba o estaba motivando a los filipenses a alegrarse siempre en el Señor. Y cuando no tengas motivo por qué alegrarte, todavía habrá un motivo en tu vida y es Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que combatir a este ladrón de la alegría de las circunstancias, poniendo nuestra mirada en Cristo, poniendo nuestra mente, nuestra mente en el Señor, nuestros pensamientos en el Señor, gozándonos en Él, pero también entendiendo que tenemos una misión y una meta, que es llevar el Evangelio a toda criatura. El segundo ladrón al que quisiera hacer referencia es las personas. Las personas muchas veces, querramos o no, a veces nos fallan, hablan mal de nosotros, nos cuestionan. Personas que amábamos nos critican, nos dañan, han obrado mal, nos irritan a veces con sus palabras, con sus actitudes. Y por qué no decir que también a veces nosotros hemos irritado a personas, a otros. Pero las personas que muchas veces están buscando hacer el daño y procuran, a veces por celo, por envidia o por otra motivación, pueden ser ladrones, porque cuando nos centramos emocionalmente y depositamos nuestra confianza en otra persona, cuando nosotros nos apoyamos y nuestra alegría tiene que ver con el otro. Y no digo que no estemos contentos con el hermano, que estemos contentos con el familiar, con el amigo, con el vecino, no. Está bien que estemos contentos, pero tienes que saber que las personas son de carne y hueso y pueden fallarte. Y que no podemos aislarnos, no podemos alejarnos de las personas, querramos o no, a lo largo de nuestra vida nos vamos a relacionar con personas constantemente. Por eso tenemos que ser conscientes de que muchas veces la relación con las personas nos pueden quitar la alegría. ¿Por qué? Por el mal proceder de las personas hacia nosotros. Daniel capítulo 6, verso 3 y verso 4 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel.
en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Cuántas veces personas han hablado de ti y te han dolido, te han herido? Personas que por celos, vuelvo a reiterar, por envidia, o también a veces no puedo decir que esas sean las únicas dos causas, puede haber otros motivos, pero personas que tú apreciabas, amabas y tenías en gran estima, te enteraste de que te traicionaron, que hablaron mal, te lastiman con sus palabras, te lastiman con sus actitudes. Estos hombres procuraron el mal de Daniel. Y la Biblia nos habla de que a causa de esto, Daniel, cuando ellos fueron y sutilmente convencieron al rey para que diera un edicto, una ley que prohibiera que toda persona en el reino por el lapso de un mes, por 30 días, no pudiera orar a ningún dios excepto ir al rey, nada más. Esto le gustó al rey porque alimentó su ego, lo subió en su escala de rey supremo a de soberano, prácticamente a ser una especie de semidios, porque todos tenían que ir a él como si fuera un dios. Pero Daniel, lejos de este plan malévolo y de saber que esta gente procuraba su mal, él fue como las otras veces a su casa, abrió las ventanas y oró como siempre. Pero él no hizo caso. No tienes que hacer caso cuando otras personas obran mal, cuando te quieren lastimar, te quieren herir, cuando levantan planes malévolos contra ti. Porque a veces estas personas tienen sus propios intereses. Filipenses capítulo 2, verso 21 dice, todos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo. Pablo lo estaba diciendo porque había creyentes, esto lo dicen aquí en Filipenses, porque había creyentes y había quienes predicaban el Evangelio, pero lo hacían con un interés distinto, no lo hacían por amor a Cristo, lo hacían por contienda, lo hacían por competencia, y vamos a encontrarnos con gente de esta magnitud, de este nivel, personas contenciosas, que aunque son predicadores, pero son contenciosos, son personas que tienen algún interés, un interés a veces de fama, de tener un lugar de preponderancia, un lugar de valor, de ser el centro. Podría mencionar muchas causas que pueden llevar a las personas a manejarse por su propio interés. Y justamente por esos intereses comienzan a actuar mal. Por eso hablan mal de ti, por eso actúan mal contigo, por eso a veces maquinan planes y tú te enteras que están haciendo todo eso en contra tuyo. No tienes que poner tu mirada ahí. Sigue poniendo tu mirada en el Señor. En Filipenses capítulo 2, verso 3 dice, y aquí este es el antídoto y esta es la forma de contrarrestar esas cosas que vienen a robarnos, cuando las personas quieren robarnos la alegría. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sí? Fíjense en que dice, Pablo dice, que nada hagamos por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Cuando yo me siento ofendido, dañado, cuando a veces se afecta mi ego, mi orgullo propio, porque yo considero que no merecía que me trataran así. Y Pablo habla de Jesucristo, dice que siendo en semejanza de Dios se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús mismo nos dio ejemplo y él dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Cuando uno se despoja a sí mismo, cuando uno se da cuenta de que necesita tomar el modelo de Cristo, y Cristo se despojó a sí mismo, y él sufrió,
Él sufrió el menosprecio, las burlas. Y si con Él hicieron eso, ¿por qué no harán conmigo lo mismo? ¿Por qué no soportar o sobrellevar lo que muchas veces otras personas nos hacen? No lo podemos tolerar, no lo podemos soportar. Y decimos, ¿cómo me hizo esto? Es porque nuestro orgullo fue herido, nuestro orgullo propio fue herido. No, no hemos tomado esa posición de humillarnos. El Señor nos enseña a humillarnos. Cuando uno está por debajo del que me está ofendiendo, entonces no hay ofensa, no siento esa ofensa. Cristo nos enseña a tomar ese lugar. Cuando a Esteban lo estaban apedrando, él no dijo, Señor, toma venganza, fíjate lo que me hace, haceles el doble, pagale, retribuile, ojalá le pase esto o lo otro. No, no. Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Fíjense en que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Perdonando. Y uno puede perdonar cuando uno no encarna el problema, cuando uno no trae el problema así, sino que se lo entrega al Señor. Pero es con Dios, cuando alguien hace algo malo contra ti, lo hace contra el Señor, no contra ti. Entrégaselo al Señor. Y si bien el Señor Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hace, no significa que quedaron eximidos de lo que hicieron, porque después sufrieron las consecuencias. Pero lo importante es que tú seas libre, porque cuando tú perdonas, cuando tú te humillas, cuando tú te bajas, por eso el apóstol nos recomienda de que nos humillemos, que actuemos con humildad y que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, cuando hagamos eso, esas cosas no nos van a afectar. Tenemos que tener una mente de humildad. Tenemos que tener, y cuando digo humildad, es la semejanza a Cristo. Él es nuestro modelo. Él, estando en lugar de gloria y mereciendo toda la gloria, se bajó para que lo humillaran, para que lo blasfemaran, para que lo escupieran y cuántas cosas, y no dijo nada, se cayó la boca. ¿Por qué? Porque Él se humilló a sí mismo. Humíllate a ti mismo. No te creas demasiado grande, sino para que el orgullo no sea herido. Porque cuando no hay orgullo, no hay forma de que te hieran. Pero cuando hay mucho orgullo, entonces cuando alguien hizo algo indebido, te sientes herido. Filipenses 2:14 dice, háganlo todo sin murmuración ni discusiones. No murmures, no hables. Pero dice, pero hablaron mal de mí. No hables. Deja que sea Dios. No es contra ti. No están hablando contra de ti. Están hablando de Cristo, porque Cristo está en ti. Cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien hace algo malo contra ti, no lo está haciendo contra ti, lo está haciendo contra Cristo. Por eso no te prestes, no te subas al tren de la murmuración. Si otro murmura de ti, habla mal de ti, te critica, te juzga, no lo haga. No entres en la discusión. Quizás sea una persona contenciosa que le gusta discutir. No entres en discusión. No tienes nada que discutir. ¿Por qué? Porque te has humillado, tú callas, porque es Dios el que te va a defender. Filipenses capítulo 2, verso 27 dice, y es verdad que lo estuvo y hasta a punto de morir, pero Dios tuvo compasión de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera yo más tristeza de la que ya tengo. Fíjense, Pablo habla de que tenía tristeza. Ahora, alguien que está motivando a la alegría y al gozo, alguien que dice que tiene gozo, nos habla al mismo tiempo de que tiene tristeza. No negamos las circunstancias adversas en nuestra vida, pero no nos entregamos a ellas. Tesalonicenses 5:16 dice, estén siempre alegres, dice Pablo. Ahora, ¿cómo puede decir que estemos siempre alegres? Cuando él dice que no quería que se añadiera más tristeza a su corazón. Segunda de Corintios 6:10 dice,
Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Y aquí viene, hay dolor en nuestro corazón. Sí, lo que viene, lo que sucede, parece que son porque somos de carne y hueso, somos seres humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero no nos entregamos a eso. Esas cosas no nos controlan. Tenemos alegría. ¿Por qué siempre tenemos alegría? Porque tenemos a Cristo. Porque estamos llenos de Él. Porque le entregamos nuestras cargas a Él. Porque nos humillamos ante el Señor, pero también porque ponemos nuestra mirada en el Señor, no en las circunstancias ni en las personas que hablen mal de nosotros o actúen mal contra nosotros. Por eso en Hechos 5:41 Pablo dice que después de haber sufrido, después que los amenazaron, después que dijeron cosas malas contra ellos, ellos salieron gozosos de ese lugar. El tercer enemigo del cual quisiera hablar, que quiere quitarte, el tercer ladrón que quiere quitarte la alegría, son las cosas de este mundo. ¿Sí? Las cosas de este mundo. Y no solamente lo material, sino la vanagloria de esta vida, el amor por las cosas terrenas, por las cosas temporales, la fama, la posición. Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria al Señor. Pablo tenía su mirada puesta no en las cosas de esta vida. Y lo que él nos está animando es que no pongas tu esperanza y tu confianza en las cosas temporales que hoy son y mañana no las tienes. Porque muchas veces luchamos, trabajamos, nos esforzamos, sufrimos para obtener cosas y cuando las tenemos nos damos cuenta que esas cosas no nos llenan. Lo que nos va a llenar es la presencia del Señor y el galardón, el premio que el Señor tiene para nosotros. Lo que nos va a llenar es cumplir nuestra misión. Es esas cosas las que nos dan satisfacción y alegría eterna. Por ese motivo dice, no pongan su mirada aquí. Todas esas cosas que para mí antes eran de valor, ahora ya no son de valor. Lo que para el mundo es de valor, realmente no tiene ningún valor significativo. Tiene un valor temporal. Hay algunos que le dan valor a su cuerpo, a su hermosura, otros a su voz, a su entonación, a su elocuencia, a su intelectualidad, a su riqueza. Todo eso es temporal. Lo puedes perder en cualquier momento. Tú que te jactas de tu cuerpo, puedes tener un accidente y quedar, puedes tener un problema, un pico de presión y quedar hemipléjico. Y ese cuerpo esbelto, hermoso, fuerte, se transforma en un cuerpo que está paralizado y está disminuido. El intelecto se puede reducir, la riqueza la puedes perder, pero hay algo que tú puedes retener, pero depende de ti y es la alegría que el Señor te ha dado, pero para ello tienes que poner tu mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra. Filipenses capítulo 3, verso 19 y verso 20 dice, y su fin es la perdición, su Dios son sus propios apetitos y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. Y hasta ahí nomás. No pongas tu mirada en las cosas de este mundo, porque todo ello te puede faltar. Y Habacuc capítulo 3, versos 17 y verso 18 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Solo se puede dar esto cuando nuestra mirada está puesta en Cristo, cuando nuestro objetivo es el Señor y la misión que tenemos de llevar el Evangelio, cuando no son las personas el centro de nuestra alegría y gozo.
Entonces, cuando no está puesto en las cosas temporales, entonces puede faltarnos todo. A Pablo aún las personas lo abandonaron. Es más, él dijo, he pasado hambre, he pasado necesidad. Él sufrió mucho, sin embargo, nada de eso le quitó su gozo, aunque la tristeza quería invadirlo el corazón, pero dijo, siempre estoy alegre. Puedes estar alegre, mi hermano, puedes estar alegre, amigo mío, a pesar de la circunstancia. No te digo que disfrutes el dolor. No estamos hablando de que seas alguien que disfrute, que sea un masoquista, que le guste sufrir. No, a nadie le gusta sufrir, pero nuestra alegría no depende de lo que estemos pasando, de lo que tengamos, sino de Jesucristo. El cuarto ladrón que puede o que quiere quitarnos la alegría es la preocupación. La preocupación o aflicción que genera ansiedad. Y la ansiedad, esa preocupación permanente que no te deja descansar, que te tiene pensando, y qué va a pasar, y qué va a suceder, tendré para comer mañana, y qué tal si se enferma, y qué tal si se muere, qué tal si no me ama, y qué tal si aquellos que estaban confabulando algo contra mí lo hacen. No, entrégale tu carga al Señor, porque la ansiedad, la preocupación te va a enfermar, repercute en el cuerpo. Por eso es que hay personas las personas ansiosas, las personas preocupadas son personas enfermas, necesitan ansiolíticos, porque necesitan calmar los nervios, necesitan calmar esas intranquilidades que tienen. Porque esas intranquilidades tienen que ver con la incertidumbre, no saben qué va a pasar, porque creen que el destino, las circunstancias o los problemas pueden tomar control en su vida, pero no, las preocupaciones hay que entregárselas al Señor. Filipenses capítulo 4, verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense, la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos. El corazón, las emociones y los pensamientos, corazón y pensamientos son guardados. La palabra guardar no está dicha en el sentido como nosotros cuando guardamos algo en un cofre, en un baúl o en un cajón. No, está dicho, el apóstol Pablo lo está diciendo en un contexto de una fortaleza donde él estaba en la prisión. Lo que hacían los soldados que custodiaban y estaban alrededor, que estaban allí para custodiar y vigilar, ellos estaban guardando lo que estaba dentro. Cuando los soldados están en una torre vigilando para que el enemigo no entre en el castillo, están guardando la ciudad. Cuando uno tiene paz en el Señor, eso guarda nuestros pensamientos, forma un blindaje. En otras palabras, nos blinda. Es como que pone un vidrio antibalas, de forma tal antiflecha, antisaetas, para que el enemigo no penetre. Aunque quiere penetrar, aunque hablan mal de ti, aunque vienen las circunstancias adversas, aunque lo material y lo momentáneo quisiera preocuparte, pero no te preocupas, porque estás descansando en el Señor. ¿Y cómo viene esta paz? ¿Cómo es que yo estoy seguro? ¿Cómo es que puedo estar resguardado ante la preocupación? Filipenses en el verso 6, en el mismo capítulo 4, pero el verso 6 dice, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Fíjense, ¿cómo uno puede obtener ese blindaje, esa protección? Llevándolo en oración. ¿Cuántas veces nos han pasado cosas, nos hemos quejado, nos ponemos nerviosos, nos alteramos, nos afligimos, nos deprimimos, pensamos en una forma dramática, desenlaces negativos y no oramos? Santiago dice que no pedimos
perdón, no recibimos porque no pedimos. El Señor protegerá tu vida, protegerá tus pensamientos y tu corazón, tus sentimientos, si se los llevas en oración a Él. Si le depositas, se lo presentas a Él, se lo presentas a Él, se lo tienes que presentar al Señor, se lo tienes que entregar al Señor. Como dijeron los apóstoles, Señor, mira sus amenazas. Se las llevaron en oración al Señor. Dice, pídanle, pero también denle gracias al Señor. Cuando tú oras, no solamente tienes que presentar peticiones o dolor o lamentos, sino que también tienes que dar gracias. ¿Por qué? Porque tú le estás entregando la confianza al Señor de todo lo que te está pasando y creyendo con fe que Él obrará. Y eso te va a dar paz. Pero también lo que va a traerte paz, lo que te va a proteger, es cuando tus pensamientos están puestos en una forma, podríamos decir, correcta. No voy a decir positiva, sino correcta. Verso 8 dice, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? La palabra. En todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merezca o lo que merece alabanza. En la forma que estás pensando es como estás viviendo. Algunos viven en el fracaso porque todo el tiempo están pensando que las cosas les van a salir mal. Y yo no sé qué va a suceder, yo no sé qué me va a pasar, así como está el país, así como está la pandemia, así como están los creyentes, así como... No, es por eso que viven lamentablemente en fracaso, porque están entregados a un pensamiento negativo, a un pensamiento de fracaso. Tienes que pensar en la palabra, tienes que pensar cosas buenas, no cosas malas, en cosas virtuosas, en lo que merece alabanza. No pienses mal de los demás, aunque los demás piensen mal de ti, aunque hablen mal de ti, pero no pienses, porque si tú piensas mal, entonces no tendrás paz y el enemigo, ese ladrón, te va a quitar el gozo y la alegría. Por eso estás perdiendo la alegría, porque vives mortificado por lo que otros hablan de ti. Llévaselo a Cristo en oración y empieza a pensar bien de esa persona y no mal. Verso 9 dice, sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que le di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer, háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Fíjense, y lo tercero para tener esta protección, este blindaje, la guardia, por así decir, que esté a nuestro alrededor para protegernos, es que sigamos las enseñanzas, que obedezcamos la palabra, que la pongamos por obra. Y el verso 13 dice, a todo puedo hacerle frente. Esto lo dice en la versión Dios habla hoy. Nosotros lo leemos comúnmente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, a todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Vas a poder enfrentar la circunstancia que sea, porque vas a aprender a confiar en el Señor en medio de las preocupaciones. Y cuando te quieran asaltar las ansiedades, las preocupaciones y la aflicción, vas a llevarlo en oración al Señor y Él va a proteger, Él te va a guardar tus pensamientos y tu corazón. Pero tienes que llevárselo en oración, tienes que pensar de una forma correcta y tienes que también obedecer su palabra. El apóstol Pablo le enseñó a la iglesia de Corinto que se podía vivir con alegría. Y lo que Pablo hace es decirles, o el domingo pasado hablamos de que el Señor es el que nos provee o nos llena de alegría, y hoy la Escritura o el Señor nos dice que depende de nosotros que vivamos también con alegría. Por eso es que quisiera terminar con este versículo, con el mismo versículo que comenzamos, pero con la traducción lenguaje actual. Y dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. El vivir es una acción y es una decisión. No es algo solo. Dios nos da la alegría, pero muchas veces somos nosotros los que dejamos que estos ladrones nos asalten. ¿Por qué? Porque hemos dejado de mirar a Cristo,
porque ponemos nuestra mirada en los seres humanos y no nos humillamos ante el Señor. Porque en vez de poner las cosas o nuestra mirada en el cielo, estamos poniendo nuestra esperanza y nuestra mirada en la tierra. Porque dejamos que las ansiedades y los temores nos controlen porque no estamos orando, porque no permitimos que la palabra controle nuestra vida. El Señor dice, vivan, es la decisión de ustedes. Pablo dice, alégrense, es un mandato, es una decisión de nosotros. Cada uno de nosotros puede decidir vivir con alegría o vivir con amargura y depresión. Pero el Señor te anima y con signos de admiración, vivan con la alegría su vida cristiana. Quisiera orar contigo. Señor Jesucristo, quiero pedirte por cada una de las personas que han estado escuchando este mensaje y que lo escucharán posteriormente. Que tu palabra obre en sus corazones, Señor. Que tú los libres si en sus corazones están presos, Señor, de la tristeza, de la amargura, Señor, de la autocompasión muchas veces en la que están entregados. Señor, líbralos de esas heridas que han marcado su vida y los han dejado encerrados en el dolor y en la tristeza. Líbralos por medio de tu palabra, de este mensaje y la obra de tu Espíritu Santo. Y que puedan, Señor, disfrutar tu presencia, la llenura de tu Espíritu, que es gozo y es alegría. Pero que no se dejen robar, no se dejen hurtar la alegría, sino que aprendan a vivir con alegría, combatiendo y contrarrestando a estos ladrones, teniendo una mente puesta en ti, la mirada puesta en el objetivo, Señor, en predicar el Evangelio, que nada los desvíe, que las personas, Señor, y sus actitudes no los alejen, Señor, y los estorben para quitar su mirada de ti. Que las cosas de este mundo no los entretengan, sino que pongan su mirada en ti. Y que, Señor, la aflicción y esas situaciones que a veces vienen a la vida trayendo zozobras, dudas, esos pensamientos que a veces traen, Señor, que traen preocupaciones, que en tu nombre se han reprendido y llevamos todo en oración a ti. Entregamos a ti nuestras cargas, todas nuestras cargas, Señor, y confiamos en ti y ponemos en nuestra mente tu palabra y los pensamientos que tenemos de los demás y los pensamientos que tenemos ante la circunstancia, Señor, no son pensamientos de depresión negativo y que todo va a salir mal, sino por el contrario, que tú eres Señor. Y como dijo el apóstol, si vivimos para el Señor, vivimos. Yo vivo con alegría porque vivo para el Señor. No vivo para las personas, no vivo para las circunstancias, no vivo para este mundo, no vivo para mí. No soy esclavo ya más del temor. Ahora yo soy esclavo de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón,
das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor. De mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará, no acabará. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Y cantamos, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. La paz de nuestro Señor Jesucristo